Somos un equipo autogestionado, responsable, proactivo y autónomo, con gran compromiso social, aportando al pensamiento científico y al desarrollo latinoamericano, promoviendo el uso de software para investigación en todas las áreas del conocimiento. Generamos contenido de alta calidad teniendo en cuenta las distintas necesidades del mercado. Realizamos actividades gratuitas constantemente. Abordamos temáticas vigentes, aplicaciones especializadas y elementos metodológicos que te permiten interactuar y generar redes para la difusión de tus proyectos. Contamos con servicio de asesoría, consultoría y acompañamiento personalizado. Certificaciones internacionales, entrenamientos especializados y talleres prácticos. Nuestro principal objetivo es promover el uso de tecnología en el campo investigativo, generando un impacto significativo en la región, y de esta forma contribuir a la creación de comunidad para compartir conocimiento. Te invitamos a ser parte de este gran equipo Software Shop. Visita nuestra página web y conoce nuestros servicios. Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado para Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, ingeniero civil industrial con magíster en finanzas en la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra trabajando como analista en gestión de riesgo senior del Banco Santander en Chile. Se ha desempeñado como analista en investigación económica y financiera para académicos de la Universidad de Chile y Banco Central de Chile en temas de mercado de capitales, eficiencia de mercado, riesgo financiero, econometría y estadística. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva sesión la que vamos a revisar Red Simulator. En esta sesión va a ser un poco diferente a las usuales que he hecho anteriormente, que son más del punto de vista stat, un punto de vista más analítica. Aquí nos vamos a enfocar más también con un enfoque analítico, pero utilizando otro tipo de software. Bien. Y voy a comenzar no mostrando una presentación, sino voy a ir directamente al programa, al software, y contarle un poco que Rig Simulator es una herramienta que para mí es fantástica, ¿perfecto? Porque en parte tú no necesitas saber programar, o no tienes que tener un alto nivel de programación, que en parte si tú utilizas otro software sí lo deberías tener, para utilizar Rig Simulator. Bien, Rig Simulator en parte, ¿cómo trabaja? Trabaja utilizando cuadros de diálogo, bien, mediante interfaz. Entonces, y además de eso, que es un complemento de Excel, bien. Entonces, tú no tienes que pedir permiso para descargarlo como un nuevo software, sino prácticamente toda empresa tiene hoy en día, un 99% de la empresa tiene Microsoft Excel o Microsoft Office, por lo tanto tiene Excel, y él lo podría directamente acoplar a Excel. Bien, entonces tú puedes utilizar las mismas plantillas de Excel para poder utilizar Rig Simulator. Rig Simulator fue creado por Jonathan Moore, incluso fue una de las presentaciones, la persona que estaba hablando ahí en inglés, y él en parte era una persona que estaba trabajando en la competencia en Crystalball, que es un software también complemento de Excel, pero con la competencia RIGS. Entonces lo que él creó después de salir de Crystal fue Rig Simulator, bien, y él en parte trató de crear este programa haciendo todas las mejoras que no tenía principalmente Rig Simulator, o sea, Crystal Ball. Entonces, en parte, en resumen, Rig Simulator es, por eso yo lo digo que es fantástico, porque en parte tiene distintos módulos que permiten hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, uno de estos 5 módulos que tiene Rig Simulator es toda la parte de simulación. Bien. ¿Y qué parte de simulaciones? Son tipos de simulaciones, métodos de simulaciones, por ejemplo, de Monte Carlo, y métodos de simulación de hipercubo latino. Entonces, la simulación de Monte Carlo, tanto en el banco como en la parte académica, se ocupan mucho, son muy utilizados hoy en día. Entonces, tener este método de simulación como un complemento de Excel y no que tú lo estés programando directamente en un programa específico, es fenomenal. Y no solamente ofrece
Monte Carlo, el método de Monte Carlo, sino también ofrece el método de hipercuadratino, que en parte es exactamente lo mismo, solamente que tiene sus diferencias, bien, de cómo generar los números aleatorios. Por otro lado, tiene todo un módulo de pronósticos, bien, donde este módulo pronóstico parte con técnicas muy sencillas, desde modelos de redes, regresiones múltiples, bien, y comienza ya a avanzar en todo lo que es el modelamiento de series de tiempo, por ejemplo, los modelos ARIMA, los modelos que son más tradicionales de serie de tiempo, por ejemplo, sucesión exponencial, promedios móviles, los modelos Hall-Winter aditivo, multiplicativo, etc. Y ahí se pasa ya a más métodos que son un poquito más sofisticados, perfecto, y sirven para ciertas áreas, por ejemplo, para medir la volatilidad histórica condicionada, la volatilidad condicionada al tiempo, están los modelos GARCH, perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, hacer interpolaciones de tasas de yield curve, de tasas de bonos, utilizando la yield curve, puedo utilizar un spline cúbico, que es muy parecido, por ejemplo, al método Nelson y Siegel, perfecto, que permite hacer interpolaciones o extrapolaciones de la yield. También hay otros métodos que son más avanzados, que son los procesos estocásticos directamente, ya cuando tu serie presenta ruido blanco y tú necesitas hacer diferentes tipos de escenarios, un escenario central y sus colas, un escenario pesimista, optimista, ya puedes generar un proceso estocástico, bien, con diferentes tipos de métodos, por ejemplo, desplazamiento browniano, caminata aleatoria, regresión a la media, martingala, etc. También hay un método que se llama las redes neuronales. Efectos, es decir, ya con esto en parte te ayuda a aterrizar mucho o te suple esta necesidad de estar programándolo en otros software que son mucho más específicos. Bien. Otro módulo está los procesos de optimización. Hoy en día los procesos de optimización son muy utilizados. Casi todos los métodos que se utilizan para arrojar regresiones o para utilizar, por ejemplo, algoritmos de machine learning, etc., son métodos que por detrás corren funciones de optimización. Es decir, lo que hace un método algoritmo machine learning para encontrar los parámetros es un proceso de optimización donde trata de minimizar su función de costo a costa de optimizar estos parámetros. Bien, entonces, ¿y qué más ofrece? No solamente una optimización entre comillas estática, sino también ofrece una optimización estocástica, es decir, que los parámetros que tú estás buscando pueden tomar diferentes valores, diferentes escenarios. Entonces ya entra una simulación, un proceso de optimización estocástico, perfecto, por lo tanto tú le tienes que definir ahí una cierta cantidad de, de escenarios a generar. Entonces, desde el punto de vista de la optimización, no solamente te ofrece la optimización clásica que ofrece Solver mediante el método Newton-Raphson, sino también te ofrecen otro tipo de optimizaciones que son más desde el punto de vista estocástico. Bien. Otro módulo está lo denominado las herramientas analíticas. Bien, y las herramientas analíticas en parte te ayudan como análisis previo o posterior para cualquier método que tú estás utilizando acá. Por ejemplo, una simulación de cuando arrojas una simulación de Monte Carlo, cuando estás haciendo evaluación de proyectos, después de arrojar la simulación de Monte Carlo, tú puedes hacer análisis de escenarios o hacer análisis de sensibilidad directamente. Bien, o para ver qué variables del flujo de caja, por ejemplo, tú necesitas sensibilizar o que necesitas generar escenarios, tú puedes hacer un análisis de tornado y esto te arroja prácticamente un análisis de tornado y un análisis de araña para ver cuáles variables pueden ser mucho más sensibles ante movimientos de otras variables del mismo flujo de caja. ¿Bien? También, por ejemplo, te ofrece todo lo que es ajuste de distribución. Ahora vamos a ver un ejemplo en que
nosotros para poder arrojar una simulación se necesita conocer la distribución, perfecto, el comportamiento de la serie que tú quieres modelar. Por lo tanto, tú tienes dos tipos de métodos para saber esa distribución. Una por método experto, es decir, mira, yo creo que los retornos se distribuyen normal, porque yo lo creo así, perfecto, hay un método, bien. O lo otro es que hagas un método estadístico, un método cuantitativo que te permita saber con una prueba de hipótesis cuál es la distribución de la variable que tú quieres generar escenarios. Entonces están los ajustes de distribución simple, múltiples, percentiles, forzados, etc. Bien, por otro lado tenemos todo lo que es generación de reportes. Cada vez que se genera una simulación, tú puedes generar un reporte de esa simulación. Bien, cuáles son las estadísticas descriptivas que hay detrás de esa simulación, cuáles son los gráficos más importantes, etc. Puedes generar pruebas de hipótesis. Bien, todo son puras herramientas analíticas previo o a posteriori de arrojar cualquiera de estos métodos que les comenté anteriormente. También hay otro módulo que son los árboles de edición, ¿perfecto? Y este es un módulo que es más interactivo. Tú acá puedes comenzar todo el proceso de la creación de árboles de edición, perfecto, mediante procesos, mediante encontrar cuál es la edición correcta, utilizando diferentes tipos de simulaciones o análisis bayesiano, por ejemplo, encontrando minimax, NP, análisis de sensibilidad, etc. ¿Bien? Y por último, está el módulo de RockVisStat, donde este módulo lo que hace, en parte, ya te muestra como desglosado, esto ya es un poco más interactivo, y te ayuda, mediante pasos, a hacer un análisis que tú desees. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un ajuste de distribución mediante el método ACAIC, tú pinchas acá, el paso 1 tú tienes que pegar los datos, el paso 2 es seleccionar el análisis, y acá tú puedes ver análisis mucho más sofisticados de lo que viste directamente en la barra del complemento de Excel. Entonces, por ejemplo, están los ANCOA, análisis de varianza, los MANOVA, están también las series de tiempo que están en la línea de Excel, están los modelos SARIMA, etc. Hay muchos métodos que tú nos podrías encontrar en la parte de la barra del complemento de Excel, si no la puedes encontrar directamente acá. En análisis de desestacionalización, etc. O sea, prácticamente es muy completo por ser solamente un complemento de Excel. Entonces, eso yo creo que genera mucho valor, sobre todo en las empresas donde hay poco tiempo, pocos recursos. Entonces, tú puedes capacitar a tu personal con esta herramienta y ya prácticamente diste un paso de tiempo mucho más, acotaste los tiempos de una manera increíble. ¿Perfecto? Porque en parte tú no le tienes que enseñar a las personas a programar, sino directamente a cómo funciona, a dónde encontrar cada una de estas funciones. Bien. También, desde el punto de vista de RIX no te deja solo. ¿Perfecto? No te deja solo en el aprendizaje, ¿ya? Como bien existen muchos métodos, y estos métodos están los métodos, tanto los simples, los que uno conoce en el colegio, en parte de la universidad, y están los métodos que son más sofisticados, como les comenté, que son más específicos a ciertos análisis. Entonces, lo que te ofrece RIX es decir, vale, yo no te voy a dejar solo en esto. Si tú tienes alguna duda de cómo se interpretan ciertos resultados, yo te voy a ayudar a poder interpretarlo mediante modelos de ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tiene 24 modelos de ejemplo, en que si tú pinchas alguno de estos, por ejemplo, pronósticos de series de tiempo. Bien, tú lo pinchas, te abre un Excel nuevo, y acá te muestra todo el ejemplo relacionado al análisis de serie de tiempo, cómo tú lo tienes que analizar, o cómo tú lo tienes que ejecutar, estos son los datos que utilizó como ejemplo, el reporte, y lo bueno de esto es que en parte aquí tú utilizaste diferentes métodos de serie de tiempo.
problemas móviles, sucesión exponencial, Goldwinter multiplicativo, Goldwinter aditivo, etc. Entonces acá lo que está haciendo RIX es que te explica cuáles son los métodos, cuáles son los parámetros de los métodos que optimizó aquí el mejor método, o el multiplicativo Goldwinter, te explica qué es el alfa, qué es el beta, qué es el gamma, y cuáles son las medidas de evaluación del pronóstico, es decir, la raíz media cuadrática, el MAPE, el MSE, etc. Bien. Y aquí por último te entrega los resultados. Bien. Entonces aquí con esta muestra de ejemplo, uno te ayuda a entender mucho mejor lo que está haciendo y qué valor está entregando. Es súper intuitivo, está explicado muy breve y preciso. Que eso es lo importante, porque a veces en tanta vuelta uno se tiende a confundir más. Entonces esto ya te lo explica no al detalle, pero es preciso en la explicación. Te explica lo que tienes que saber como mínimo. ¿Perfecto? Y todas las metodologías que arrojó para lograr cuál es el mejor método de serie de tiempo para proyectar esa serie. Si se dan cuenta, la serie fue prácticamente precisa. ¿Ya? Una estacionalidad con tendencia. Bien. Y por otro lado, voy a cerrar este. Por otro lado, también tiene algo que se llama el manual de usuario. Bien. Entonces, aquí tú puedes pinchar el manual de usuario, y es un manual de usuario que, a pesar que no está creado con un sentido como en español, tiene un manual de usuario en español. Perfecto. Entonces, aquí en parte te muestra todo lo que tiene RIX Simulator y cómo se interpreta todo lo relacionado a la introducción de RIX. Comienza con todo el módulo de simulación de Monte Carlos. Aquí están los módulos, por ejemplo. Módulos de simulación, módulos de pronóstico, módulos de optimización, módulos de herramientas analíticas, módulos de estadística y estado. Entonces aquí, si tú te metes al primer módulo, te enseña todo relacionado a la simulación de Monte Carlo. Si tú le quieres hacer ciertas configuraciones, por ejemplo, para comenzar a generar los escenarios, tú también lo puedes configurar, y acá es lo que te enseña. Perfecto, a cómo configurar y a cómo generar los perfiles, cómo hacer los análisis, dónde apretar, etc. Después se entra al módulo de pronóstico, que explica exactamente lo mismo. Por ejemplo, si vamos a la página 96, aquí te explica todo relacionado a las curvas AS, los modelos GARCH para mover volatilidad condicional al tiempo. Bien. Y todo lo relacionado a la teoría en sí. Los GARCH-M, los GARCH, los I-GARCH, perfecto, los GJR GARCH, etc. Vienen todo relacionado a las cadenas de Markov, existe una descripción, cómo funcionan, etc. Bien, esto es todo lo relacionado a cómo funciona RIX Simulator. Ahora lo que yo les quiero mostrar es un ejemplo para poder mostrar cómo es el funcionamiento. Porque hasta el momento le he dicho puras maravillas. Entonces lo ideal es que ustedes vean que realmente esas maravillas son creíbles, perfecto, y no son puro bluff. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo 3 series de activos, Apple, IBM y American Express. Bien, entonces lo que uno siempre comienza a hacer cuando analiza este tipo de activos, es calcular retornos. Bien, entonces uno calcula retornos, logaritmos de retornos continuos o retornos discretos. Perfecto, si está en periodicidad diaria, mejor calcular retornos continuos que retornos discretos. Perfecto. Aquí ya es como depende del conocimiento propio o las justificaciones propias del analista. Bien, retorno de A. Entonces aquí ya comienza uno a hacer su propio análisis. Yo puedo graficar esto con esto y puedo ver las series temporales y cómo ha sido su comportamiento durante estos 5 años, 6 años prácticamente. Bien, puedo ir jugando tanto con las herramientas de Excel como las herramientas de RIX. Perfecto, no es que yo, si voy a utilizar RIX, tengo que dejar de lado las herramientas de Excel, no, está en forma conjunta. Bien, aquí como tenemos un problema de escala,
eje secundario. Esto lo vamos a ver un poco transparente. Bien, entonces aquí ya podemos ver cierto análisis de esta serie de 6 años. Entonces tenemos una cierta tendencia. Bien, y una de las cosas que siempre uno tiende a analizar antes de aplicar cualquier método son estas análisis estadísticos. Bien, estadísticos descriptivos, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, ver si se cumplen algo que se llaman los hechos estilizados en el activo financiero. Bien, entonces, esto perfectamente, no es necesario que ocupe las herramientas de analíticas de Solver, o sea, de Excel, sino puedo utilizar las herramientas también de RIGS. Entonces voy a ir a Rig Simulator, herramientas analíticas, perfecto, y análisis de estadísticas. Entonces, aquí te pregunta, ¿esta herramienta se puede usar para escribir y encontrar relaciones estadísticas en conjunto de variables? Tengo una solamente variable, por lo tanto tengo que pinchar esta y no tengo múltiples variables. Le doy OK. Y aquí te da un set de parámetros que tú podrás seleccionar. Estadística descriptiva, ajuste de distribución. No, realmente no quiero ajuste de distribución, la desactivo. Quiero histogramas y gráficas. Sí, me gustaría ver los histogramas y gráficas. No me gustaría hacer extrapolaciones porque esa no, por de normalidad, por ejemplo, me gustaría ver. Si quiero hacer un proceso estocástico, no quiero ver proceso estocástico. Autocorrelación tampoco hasta el momento. Y todo relacionado a proyecciones, lo puedo sacar. Y le doy OK. Entonces, es versátil en el punto de vista de cómo tú quieres que te arroje ciertos resultados. Bien, yo no necesito que me arroje todo, necesito que me arroje ciertos resultados esperados. Ahí esperamos que se cargue un poco. Bien, entonces aquí te muestro un gráfico, un histograma. Bien, tú acá puedes hacer ciertos análisis. Al 95% de confianza, tú puedes decir, hoy está entre menos 3% y más 3%. Perfecto. A lo que aquí está la estadística descriptiva. Por lo tanto, esta es una serie real. Entonces, aquí lo que te arroja RIG son todo lo que es relación a las estadísticas descriptivas, media aritmética, media geométrica, media recortada. Entonces, para ser sincero, yo nunca, por ejemplo, escuché de media recortada. Yo escuché de media aritmética, media geométrica o media armónica. Perfecto, pero media recortada, yo nunca la escuché, por ejemplo. Entonces, yo puedo subir y buscar y comenzar a leer acá todo lo que RIGS te arrojó como resultados. Él te lo muestra en forma, vista, explicándote qué significa cada una de estas. La media aritmética, que calcula el promedio de todos los sucesos sumados a todo el conjunto de datos. La media geométrica es más adecuada para porcentaje o tasas que fluctúen significativamente, etc. Error estándar, mediana, segundo momento, coeficiente de variabilidad, los sesgos, kurtosis. Entonces ya es como lo que uno comienza a hacer, son ciertos análisis. Entonces la media da casi 0.08%, puedo observar de que la simetría es negativa, perfecto, por lo tanto se concentra más al lado derecho, la kurtosis sobre 3 es un 4.5, por lo tanto los retornos de la acción de Apple son más leptocúrticos, es decir, que existe mucho más probabilidad que ocurran los datos extremos, perfecto, pero como está concentrado más hacia la derecha, por lo tanto existe mucho más probabilidad que ocurran los datos extremos que están más concentrados a la derecha. Bien, principalmente estoy aplicando lo que se conoce como la estadística descriptiva, que es más para conocer lo que yo estoy trabajando. Perfecto. Luego que ya hice este análisis, puedo ver cierta hipótesis, por ejemplo, normalidad, perfecto. Aquí te explica qué es la prueba de normalidad. Una prueba de normalidad es una prueba no paramétrica, perfecto. Hay diferentes tipos de pruebas de normalidad. ¿Bien? Entonces aquí te dice los niveles niveles críticos, dice la hipótesis nula, los datos se encuentran distribuidos normalmente, y te da una conclusión, te dice que el conjunto de datos no es normalmente distribuido. No es no normalmente distribuido. Bien. Entonces, no solamente te da una descripción
Ahora, esto no es en todos los análisis, perfecto, que te da una conclusión, sino van a ser ciertos tipos de análisis nomás. Pero sí te asegura una descripción y que te entregue los valores que tú estés buscando. Perfecto, pero no siempre te va a entregar una conclusión. Después ya volviendo un poco, uno que, ¿qué es lo que comienza a hacer después? Dice, oye, me gustaría hacer, no sé, proyecciones, me gustaría hacer. Vale, es raro que se hagan proyecciones de escenarios, pero veamos, cometamos algunos delitos para ver cómo funciona esto directamente con ciertas simulaciones. Por ejemplo, hagamos proyecciones de los retornos, ¿ya? Más que del precio en sí, porque eso ya es cometer un delito mucho más grande. Pero probemos, por ejemplo, hacer un ajuste de distribución mediante la simulación de Monte Carlo y utilizando series de tiempo. Entonces, yo puedo hacer acá directamente, puedo decir, vale, voy a proyectar el precio ajustado. Bien, ya luego les voy a explicar a qué me refiero con precio ajustado. Voy a estimar con otro método los retornos, con un método con un método a nivel experto. Voy a estimar con otro modelo los retornos con ajustados. Y por último, voy a hacer una proyección de los retornos con series de tiempo. Perfecto. Entonces, voy a echar a competir tres modelos. Estos tres modelos primeros, vamos a utilizar el mismo método, que van a ser las simulaciones de Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo. Bien. Y este método voy a utilizar lo que se llaman los métodos de serie de tiempo, que no voy a utilizar una ARIMA ni nada, voy a utilizar algo que se conoce como Hall-Winter aditivo, Hall-Winter multiplicativo, precisión exponencial, etc. Bien. Ahí sí. Se me había quedado un poco pegado. Bien. Entonces, ¿y a qué me refiero con precios ajustados? Por lo tanto, yo para saber si realmente mis proyecciones son buenas, yo necesito tener un benchmark, necesito compararme con algo que ha sido real. Entonces voy a comparar, para hacerlo viable esto, voy a dejar todo desde 2010 hasta 18 de febrero de 2016 para hacer el modelo. Perfecto. Y voy a dejar este último dato como validación. Puede ser. Voy a proyectar un dato hacia el futuro, es decir, el 19 de febrero, con la información pasada. Perfecto. Y voy a utilizar la información observada el 19 de febrero como un dato de validación de cuál modelo es el mejor de los cuatro que mencioné arriba. Entonces, esto lo voy a copiar acá para que sea más fácil la lectura. Por lo tanto, el primero de simulación me dice, vale, hace una proyección con simulaciones de Monte Carlo, pero con los precios, ¿ya? Y con los precios ajustados. Por lo tanto, con los precios ajustados, yo primero necesito ajustar estos precios a una distribución. ¿Y por qué? Porque si yo primero, antes de generar cualquier simulación, yo necesito crear un perfil. Entonces, este perfil me dice, ¿cuál va a ser el nombre de su perfil? Ejemplo, ¿cuánto es el número de pruebas que usted quiere correr cuando arroje la simulación? ¿Cuántos escenarios? Usualmente son 10.000, algunos dicen 10.000, otros dicen 5.000. Lo voy a dejar como 10.000 como ejemplo. Y establece pausar si hay un error en la simulación, activar correlaciones, ¿sí? A veces, sobre todo en finanzas, necesito activar las correlaciones, perfecto, para ver qué correlación tienen dos activos, y especificar la secuencia de números aleatorios. Perfecto, si esto yo, por ejemplo, lo quiero volver a repetir este experimento en una exposición, yo necesito colocar una semilla para asegurar que que cuando yo hice el experimento en mi casa, me den los mismos resultados después en la exposición. Perfecto, porque si no pongo una semilla,
cuando estuve en mi casa me van a dar resultados diferentes a cuando yo estuve en la exposición. Por tanto, para que me den los mismos resultados, yo pongo una semilla, del 1 al 6. Bien, entonces yo comienzo a hacer el ajuste de distribución. ¿Y por qué les comenté que necesito un ajuste de distribución? Porque para el requisito que tú necesitas para hacer la simulación es que le digas un comportamiento, que tu serie, tus precios de activos sigan un comportamiento, porque en base a ese comportamiento va a generar esos escenarios diferentes. ¿Y a qué es análogo al comportamiento? Una distribución. Ojo, toda distribución, o sea, disculpen, toda variable tiene su propia distribución. Bien, toda variable tiene su propia distribución, pero yo quiero saber qué distribución, quiero saber si el comportamiento de esa variable sigue una distribución conocida, ya documentada, y estas documentadas son estas 54 distribuciones de probabilidad. ¿Perfecto? Por lo tanto, por eso se llama un ajuste de distribución, porque yo sé que toda variable aleatoria tiene su propia distribución, pero necesito verificar si ese comportamiento propio que tiene esa variable sigue alguna distribución ya conocida, ya documentada, y por eso se hace un ajuste de distribución. Perfecto, entonces, como yo no sé qué distribución siguen los precios de Apple, porque tengo 54 posibilidades, algunas obviamente puedo descartar. No solamente porque, bien, lo normal, por ejemplo, si pongo una normal, lo normal está, su rango va desde menos a más, por lo tanto el precio nunca puede ser negativo y ya entonces la descarto. También puedo decir, con teoría financiera, puedo decir, vale, los precios nunca siguen una distribución normal, rara vez sigue una distribución normal por los 8 estilizados. Perfecto, porque normalmente son leptocústicas, por lo tanto ya si son leptocústicas descarto la normal. Bien. O lo otro es que puedo seguir, puedo leer los cuadritos de las 54 distribuciones y puedo ver si esta ayuda me sirve para ver si realmente esta distribución se asemeja a lo que se escribe, a lo que yo quiero medir, a la acción de Apple. Perfecto. Entonces la distribución normal te dice, acá Rick te dice, normalmente se utilizan para ciertas, como acá, normalmente para escribir el comportamiento esperado de variables aleatorias como la tasa de inflación o el precio del futuro de la gasolina, etc. Normalmente se ocupa la distribución normal. La triangular también te dice para qué normalmente se utiliza, la uniforme, la arcoseno, la Bernoulli, etc. Bien, entonces yo voy a hacer un ajuste de distribución. Puedo tomar el precio histórico, voy a ir a herramientas analíticas, recuerden siempre dejando el último registro como validación, y voy a un ajuste de distribución simple. Aquí me pregunta, bueno, su variable es continua o discreta, es continua, ¿y qué método quiero utilizar si es una distribución continua? El Kolmogorov-Smirnov, Akai, Bayes, Anderson-Darling, Kupiec, estadístico, corra todos los procesos y vea cuál se ajusta mejor. Prefiero utilizar el Kolmogorov, que es el más usual. Perfecto, y aquí te selecciona todas las distribuciones que son continuas. Está trabajando ahí. Está tratando de encontrar. Y acá te dice, mire, los precios de Apple puede ser similar a una multiplicativa beta. Perfecto, pero el p-value, si se dan cuenta, es de un 0,3%. Estoy rechazando la hipótesis nula. La prueba de Kolmogorov de Smirnov dice que H0 es que la variable sigue la distribución que menciona acá. Perfecto. Por lo tanto, si me da un p-value del 0,3% con un nivel de significancia del 5, te rechazo esa hipótesis nula, por lo tanto menciono que realmente estoy rechazando la hipótesis de KS, de Kolmogorov, por lo tanto no le puedo creer mucho a que se distribuya como esta distribución multiplicativa de beta. Bien, entonces, igual le voy a dar OK. Bien, entonces lo que arroja ahora es un reporte. Dice, miren, el multiplicativo de beta, todas las distribuciones de probabilidad tienen sus parámetros, en este caso tiene 4 parámetros,
la normal tiene 2 parámetros, así, bien, la exponencial tiene 1. Bien, entonces yo voy a copiar este supuesto. Este supuesto lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Y acá. A pegar, y lo voy a pegar con todos los supuestos. Perfecto. Y acá lo que voy a hacer, voy a generar un supuesto de salida, donde este supuesto de salida va a ser todo lo que vaya generando simulaciones dentro de este supuesto de entrada. Perfecto, entonces voy al pronóstico salida y el precio ajustado. ¿Y por qué lo coloqué como salida? Porque acá en este supuesto de entrada es donde se van a generar los 1000 escenarios. Perfecto, por lo tanto, esos 1000 escenarios necesitan un lugar para salir, que es otra celda. Por lo tanto, la voy a seleccionar abajo. ¿Qué pasa con los retornos? Los retornos hizo con criterio experto. Ya yo puedo decir, bien, los retornos siguen un proceso normal. Entonces, para el proceso normal, yo voy a hacer un promedio, tengo que sacar un promedio porque la normal tiene dos parámetros, voy dejando el último vacío y una desviación estándar. Bien, por lo tanto, y acá, mediante criterio experto, yo digo, mira, la distribución de retorno es una normal. Bien, entonces voy a normal, media, la que calculé recién, y desviación estándar, la que calculé recién. Bien, y le doy OK. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Le doy OK, y este va a ser mi pronóstico de salida. Ajuste, otro modelo, con el mismo método de estimación, retorno ajustados. Perfecto. Entonces, voy a ir a la parte de retornos, dejando el último libre, a herramientas analíticas, ajuste de distribución. ¿Sí? Bien. Ejecuto. Se me olvidó mostrarle acá, para mostrarle. Me dice, mire, el ajuste de distribución de los retornos lo rankea como una logística, y el p-value es de 82%, o sea, no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, puedo decir mediante este test de Kolmogorov que se distribuye como una logística los retornos de Apple. Bien, perfecto, le doy OK. Me genera el reporte, va cargando el gráfico y el supuesto. Yo copio este supuesto y lo pego al otro lado. Perfecto, y le pongo pegar, pegar. Ya hago exactamente lo mismo. Este va a ser mi supuesto de salida, pronóstico de salida. Bien, ahora, si compruebo los paso a paso, ahí generó un escenario, ahí generó otro escenario. Aquí nos generó, ahí está generando escenario. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Le voy a dar más. Ahí sí. ¿Qué es lo que sucede? De que este está perfecto porque, si se dan cuenta, en este escenario dijo 41. Oye, pero el precio proyectado es de 96. Pero yo no, los retornos no son comparables. No están siendo comparables, porque estos son retornos y acá hay precios. Acá hay un precio, por lo tanto esto lo tengo que transformar en un precio. Perfecto, no hay ningún problema. Pongo igual. El último valor fue 96, el último valor, por uno más lo que genera. Entonces, si acá, por ejemplo, aquí genera el menos 0.015 por 1.5%, le va a sumar y lo va a multiplicar ese 1.015 al 96 que establece arriba. Por lo tanto, aquí ya puedo comparar esto con esto. Y lo mismo hago con el siguiente. Con el lado, para que sean comparables, si no, no voy a estar comparando. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero estoy comparando peras con manzanas. Es el mismo activo. Entonces, si yo ahora hago una simulación por pasos, hay un escenario, aquí el escenario dijo 101, este dijo 96, 86, este dijo 97, 93. Paso a paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso. Quiero 1000 pasos. Perfecto. Para hacer los 1000 pasos, tú tienes que aplicar super velocidad. Y aquí tú puedes ver los 3 escenarios correspondientes. Franco,
Si me Dígame. permites, una pregunta que creo que vale la pena responderla en este momento, y nos la hace Fernando. Él dice que porque utilizas una desviación estándar muestral y no poblacional. Ah, perfecto, porque normalmente lo que pasa es que yo para definir que voy a utilizar una muestral o se culpa una poblacional, yo tengo que asegurarme que realmente esa desviación estándar es una desviación poblacional. Esa desviación muestral va a ser una distribución poblacional estadísticamente hablando. Y para eso tengo que hacer una prueba de hipótesis. Perfecto. Si yo no hago la prueba de hipótesis, prefiero asumir que todavía una distribución voy a calcular la desviación muestral. Pero si yo establezco la hipótesis y me aseguro con un nivel de confianza que realmente la distribución muestral se está comportando a una distribución poblacional, con un nivel de confianza dado, perfecto, puedo utilizar esa. Pero como no lo hice, prefiero asumir con una desviación muestral más que una desviación poblacional. ¿Ya? La única diferencia, en parte, en la fórmula, sobre todo, es que la desviación muestral, el numerador es exactamente lo mismo, pero el denominador cambia, porque la desviación muestral es n-1, porque le está sacando ese grado de libertad, y la poblacional, si no mal recuerdo, ¿ya? Es sacándole el 1, ¿correcto? Porque ya está suponiendo prácticamente que tú estás utilizando datos poblacionales. ¿Ya? Bien, aquí tengo las diferentes distribuciones, o sea, las diferentes simulaciones. Si yo voy a la parte de medias, precio ajustado, me dice, mira, en base a tus 1000 escenarios, el promedio de esos 1000 escenarios fue 72, o sea, prácticamente muy malo comparado a lo que tenemos que comparar, lo que es el 96. Bien. Por otro lado, tenemos los retornos con criterio experto, con distribución normal, 96. Perfecto, que ya prácticamente está muy cerca de lo que es. Bien. Y por otro lado tenemos los retornos ajustados que da 96,41. Perfecto, es decir, se acerca mucho más este que este. Por lo tanto, yo puedo decir, vale, me voy a quedar con el método que sea con retornos mediante criterio experto. Por lo tanto, voy a utilizar ese. Ojo que no siempre todos los métodos que son un poquito más sofisticados son los mejores, transversalmente, o en la gran parte del tiempo. ¿Ya? No es necesario. ¿Ya? Puede ser un método muy sencillo, pero ese método muy sencillo aporta mucho más valor, mucho más resultado, mucho más poder predictivo que un modelo más sofisticado. Entonces, ojo con eso, que normalmente uno se dice, puede vender un método mucho más sofisticado para usarlo siempre. Está bien, pero eso no te asegura que te va a dar buenos resultados, te va a generar valor, o va a ser consistentemente bueno. ¿Correcto? Por eso hay que saber tanto los métodos simples como los métodos más sofisticados. Yo en parte, yo siempre lo menciono en los webcasts, cuando veo todo el tema más de modelos, que hay que tener un benchmark. Y tu benchmark para los modelos sofisticados son métodos más sencillos, modelos simples. Perfecto, porque si un modelo simple te está dando los mismos resultados que un método sofisticado, quédate con el método simple, principio parsimonio. Bien. Perfecto. Entonces yo acá puedo decir al 95% de confianza, digo de que el precio al 19 de febrero de 2016 va a estar entre 93 y 99 dólares el precio de ARP. Perfecto, pasó el día y voy a invertir porque utilicé esta información. El precio anterior de cuánto fue? Fue 96,2. Perfecto. Entonces, lo que pretendo es hacer esta estrategia y aplico esa estrategia y gano o pierdo plata. Perfecto. Y acá voy utilizando un método más cuantitativo, más que un método más experto. Perfecto. Esto, por si acaso, no reemplaza, por ejemplo, los análisis económicos que uno debe hacer, nada de eso. Tiene que siempre definir los perfiles de riesgo del inversionista, ver los análisis económicos correspondientes, perfecto, y hacer el asset allocation. ¿Perfecto? Estos son medidas, métodos para hacer el asset allocation previo
Perfecto, pero esto no reemplaza a todo lo que viene anteriormente, como lo que es el análisis económico o el definir los perfiles. Bien. Y por último, tenemos lo que es los retornos por serie de tiempo. Entonces yo puedo tomar los retornos de habla, voy a pronósticos, y voy a análisis de serie de tiempo. Entonces digo, vale, esto está en forma diaria, y quiero un pronóstico hacia adelante. Como yo no sé cuál método es el mejor de todos estos, Risk Simulator te dice, arroja todos los métodos, y yo veo cuál es el mejor. Por eso optimiza los parámetros. Perfecto, porque como yo tampoco sé cuáles son los parámetros óptimos, lo que va a hacer Risk es que va a optimizar estos parámetros óptimos. Entonces, ahí está procesando, se toma su tiempo porque son varios métodos, y arroja el método correspondiente. Se mueve un poco. Y acá te dice, vale, este es el resultado final. Pero antes te arrojó esta hoja donde te ranqueó de todos esos métodos cuál es el mejor. Te dice, mire, el mejor método para este caso no fue un Hall Winter, que uno pensaría que es más sofisticado, que captura dos patrones temporales, sino fue un promedio móvil simple, donde el error puede 1.59%. Perfecto. Y si voy a la otra, aquí te hace el resumen, que es el promedio móvil simple, y cuáles son las métricas que utilizó, y cuál fue todo el parámetro que utilizó con su respectivo raíz media cuadrada. Aquí uso 2 rezagos, 3 rezagos, 7 rezagos, 12 rezagos. Y abajo, el gráfico, de abajo acá, lo que hizo fue calcular el pronóstico. Y ahí está el pronóstico correspondiente. Entonces esto yo lo puedo copiar, lo puedo llevar acá, lo copio, esto lo copio, aquí me falta el igual. Y acá me da un valor de 96.31. Es decir, aún sigue siendo mejor este modelo que da 96.26, que se acerca mucho más a lo observado. Perfecto. Y eso, principalmente, se puede hacer muchas cosas en Risk Simulator. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer modelos Garch, como medir la volatilidad condicionada al tiempo. Bien. Pues hay ciertas familias de los Garch. Están los padres, que es el Garch o el Arch, que es como el padre. ¿Perfecto? Y ahí vienen todos los subderivados, los que son Garch asimétricos, ¿perfecto? Los Garch que son ya multivariados, etc. Están las redes neuronales, pero en parte lo que les quería mostrar es cómo un software que puede ser un complemento de Excel, no es necesario que tú sepas programar, y solamente basta una capacitación para poder utilizar fácilmente este programa, ¿correcto? No es necesario que tomes el tiempo en aprender a programar, descargar el lenguaje, el programa, y comenzar a hacer esto mismo en otro programa. Esto es muy fácil de hacer, y imagínense que lo hicimos aproximadamente en 30 minutos, 40 minutos. Ahora voy a pasar a la ronda de preguntas para ver si tienen alguna duda o consulta, y estaré atento. No sé si Lisa o Erika me podría ayudar a resolver si que hay dudas generales. Claro, Franco. Invitamos también a nuestros asistentes que nos envíen sus consultas al chat. Tenemos algo que nos escribe Iván y él nos dice, ¿puedes realizar los análisis de Garch, Arch o la familia VAR en el modelo de riesgo o plataforma? Sí. O sea, hasta el momento yo he utilizado Garch y toda la familia de los Garch y Arch, pero nunca he hecho un VAR. Perfecto. Nunca lo he hecho. Perfecto, pero sí, por muchos motivos. Perfecto. Pero sí he hecho un Garch para calcular VAR. Perfecto, el value at risk, por si acaso. No
no la familia de los vectores autorregresivos. ¿Ya? Franco. Alex nos pregunta, para pronósticos más alargados, por ejemplo, en años, ¿es posible la proyección? No, normalmente los modelos, o sea, normalmente los modelos, los que usualmente se usan son modelos más de corto plazo que de largo plazo. Pero hay otros modelos que son un poquito más sofisticados, que son de memoria larga, que les dicen, que son, por ejemplo, los ARFIMA, que son de memoria larga, y los VEC, los vectores por corrección al error, también son algo de memoria larga. Ahora, esos ya son más sofisticados, o sea, hay que saber lo que uno está haciendo, pero para el punto de vista de proyección hay más métodos para proyecciones cortas que largas. O ya utilizar directamente procesos estocásticos para hacer proyecciones a largo plazo. Ok, Franco. Andrés Pérez nos pregunta, ¿existe algún texto que nos puedas recomendar y que utilice Rig Simulator? Sí, Jonathan Moon ha sacado muchos textos relacionados a Rig Simulator, tanto para modelos avanzados, ahí incluso te puedo dar el contacto a ti, Lisa, sobre esos libros que tienen ustedes para abarcar estos problemas que son más prácticos utilizando Rig Simulator. Gracias, Pero Franco. Ok. Luis Alejandro nos hace una pregunta, esta es bien puntual. Nos dice, luego de hacer una simulación de Monte Carlo y realizar el análisis de sensibilidad, el gráfico de araña aparece en líneas quebradas. ¿Es posible que aparezcan las líneas rectas? Lo que pasa es que a veces te da un análisis no lineal. Por lo tanto, las no rectas, las rectas porque es directamente lineal, pero a veces te aparecen las líneas de las patas de la araña de forma no lineal. Es decir, te aparecen como una especie de curva. Esos te pueden aparecer, pero eso va a depender de lo que te arroje Riggs cuando haga el análisis directamente entre dos variables, o sea, entre la variable que tú estás utilizando, los factores que tú estás utilizando para sensibilizar esa variable de interés tuyo. ¿Perfecto? Pero sí te pueden aparecer tanto lineales como no lineales. Si tú vas al caso de ejemplo, hay un ejemplo acá donde tú puedes ver que en ese ejemplo aparece en el gráfico de araña, aquí está, lineal, de forma lineal. Acá está. Y ahí está en forma lineal. Si tú pinchas el otro, te aparece en forma no lineal, entonces te va a aparecer los gráficos de araña con curvas. Perfecto, Franco. Jair Condori nos pregunta si se pueden usar modelos de vectores autorregresivos con este software. Y hasta el momento yo nunca he utilizado un tipo de vector autorregresivo. ¿Ya? Creo que la pregunta anterior se refería a los bar de Waller-Ritz, no los bar de vector autorregresivo. Pero yo nunca he hecho por lo menos un vector autorregresivo. Desconozco si realmente se puede utilizar, se ha hecho algún bar, pero no está acá, sino hay que buscarlo directamente en la herramienta de error Bitstack. ¿Bien? Perfecto, Franco. Bueno, en el momento no tenemos más preguntas. ¿Quieres agregar algo antes de finalizar la sesión? Sí, principalmente lo dejo invitado que se metan este software. Yo creo que es una herramienta muy buena, sobre todo para las personas que están en la parte industrial, porque es un complemento de Excel y tiene métodos muy, tanto los simples como los avanzados, y de forma muy intuitiva y explicativa. Entonces, los invito a que se metan a los cursos que hay sobre esto y todas las certificaciones correspondientes. Yo creo que vale mucho la pena aprender de esto. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.